Bien, yo creo que ya podemos ir dando inicio al webinar. Las personas que se vayan conectando se ponen al día con la conversación. Una vez más, muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos. Estamos en el segundo webinar en el marco del Mes de la Ciudadanía. Esta vez tocando el tema de educación con una persona que ha aportado muchísimo para la educación en Venezuela y para el crecimiento de la misma, el profesor Juan Maragall. Más de 25 años de experiencia en el tema de fundación de escuelas, en dirección de escuelas de todo tipo, comunitarias, privadas, públicas. Es experto en procesos educativos a nivel de aula, de escuela y sistemas educativos nacionales. Tiene además amplia experiencia en la gerencia pública, porque fue casi por 10 años el secretario de Educación en el Estado Miranda. Es un trabajo increíble que muchísimos de nosotros conocemos y hemos seguido. Es especialista en educación para el Banco Interamericano de Desarrollo. Tengo entendido que actualmente se encuentra trabajando allí, profesor. Y bueno, educador en mención de ciencias pedagógicas, psicología social, gerencia educativa e informática educativa de la Universidad de Harvard. Muchísimas gracias, profesor, por compartir este tiempo tan precioso con nosotros. Vamos a hablar un poco de educación en Venezuela, partiendo un poco de el contexto de pandemia en el que estamos, ¿no? Todas las aulas se han cerrado y se convirtieron en aulas digitales, ¿no? Un poco para poner en contexto acá en Venezuela, recientemente el ministro de Educación dijo que ahora, por lo que quedaba de año escolar, las clases iban a ser completamente virtuales, ¿no? Esto representa muchísimos retos, sobre todo en un país como Venezuela, donde las poblaciones más vulnerables, de los estratos económicos más bajos, no tienen acceso ni siquiera a un teléfono inteligente, ni siquiera pensar en un país que tiene la menor banda ancha del continente, ¿no? Desde su experiencia, profesor, que ha estado al frente de muchas aulas, al frente de todo un sistema educativo estatal, ¿cómo toma usted estas decisiones y cuál cree usted que sea el impacto en la educación de los niños venezolanos? Antes de responder, Ana María, quería comentarte que no voy a tener el chat abierto porque me distraigo, no puedo leer el chat y conversar. Entonces, si ustedes están leyendo el chat, en el momento que lo consideren oportuno, leemos el chat y respondemos algunas preguntas. No se preocupe. Lo que me comenta sobre la estrategia de manejo del COVID, yo quisiera comenzar haciendo una analogía, porque el COVID ha colocado en muchos de nosotros ya un lenguaje común. Es decir, muchos de nosotros entendemos lo que significa aplanar la curva, o entendemos cosas así, digamos, porque son conceptos que se han manejado a nivel mundial. Todos tenemos muy claro que es el de condiciones preexistentes, en el sentido de que el COVID afecta más a personas que tengan unas condiciones preexistentes. Quiero hacer esta analogía porque en las escuelas hay condiciones preexistentes, es decir, la emergencia del COVID no afecta de manera igual a una escuela y a otra, o a un país o a otro, por condiciones preexistentes. Y especialmente las escuelas públicas venezolanas tienen unas condiciones preexistentes con las cuales tienen que enfrentar esta emergencia, que nos pone en situación de minusvalía con respecto a otros países y con respecto a otras escuelas, dependiendo de la unidad de comparación que utilices, ¿no? Porque nuestro sistema educativo estaba ya muy debilitado, ¿okay? Para seguir haciendo analogías con la salud, a nosotros nos tomó el COVID en las escuelas, pero nuestras escuelas ya tenían asma, o nuestras escuelas ya tenían neumonía, o nuestras escuelas ya tenían una serie de falencias, de dificultades. Por lo tanto, tenemos muy pocas probabilidades de éxito en que las escuelas continúen, digamos, con una dinámica de aprendizaje. Claro, las escuelas en Venezuela son diversas, son heterogéneas. Para salir con una analogía, tú tienes escuelas que son casi que asintomáticas, es decir, no pudieron dar clase hoy y a los 2 días estaban dando clases por internet. La mayoría de los niños están en una dinámica en las casas funcionando, pero casi ninguna escuela puede estar en esa dinámica. Entonces, yo la verdad es que me siento muy preocupado por la situación de las escuelas en Venezuela durante el COVID. Obviamente hay que hacer aislamiento, aquí la prioridad es la salud, pero las probabilidades de aprendizaje son bajas. Porque tienes varios factores, ¿no? Uno, necesitas tener una oferta
que de alguna manera se pueda presentar por algún medio, bien sea a través de internet, a través de radio, a través de televisión, que son, digamos, los medios que tú tienes a disposición. También podría haber alguna oferta en guías o materiales escritos, pero el hecho es que no la tenemos. Es decir, por ejemplo, Venezuela no es como Uruguay. Uruguay tiene el plan Ceibal y tiene ya desde hace varios años a todos los alumnos del país. Tienen su correo electrónico, tienen su cuenta, entran a un portal, digamos, y tienen una dinámica donde hay una plataforma nacional donde ellos pueden sobre esa plataforma hoy en día construir una respuesta. No es el caso de nosotros en Venezuela. Además, por lo que he observado, el Ministerio de Educación está intentando de alguna manera estructurar a toda carrera algún tipo de orientaciones por televisión o por otros medios, y no está haciendo uso de ofertas que ya existen, ¿no? Es decir, ya hay ofertas que están en línea que podrían ser utilizadas en este momento para la gente que tiene acceso a Internet, siempre, por supuesto, con una curaduría, con una selección de parte del gobierno, con unas recomendaciones. Sin embargo, hoy estuve viendo un ratico que vi grabado en YouTube, uno de los programas del gobierno, donde intentan las maestras dar como recomendaciones o clases, pero yo creo que eso no es una oferta que vaya realmente a funcionar en las escuelas. El tema comunicacional, yo creo que es más o menos evidente las dificultades que hay, pero también hay unas carencias importantes desde el punto de vista de los hogares que reciben, porque para tú poder tener una experiencia de aprendizaje en tu casa, significa que tienes un hogar que cumple con unas condiciones que en Venezuela, lamentablemente, muy pocos hogares cumplen. Me refiero, tú necesitas tener un espacio más o menos tranquilo donde tú te puedas sentar a estudiar. Eso muchas casas no lo tienen, muchas casas tienen condición de hacinamiento. Requieres también de que algún adulto te apoye o te acompañe. Nosotros tenemos muchísimos hogares, digamos, que no tienen esa condición, o porque el adulto está abocado a lograr los servicios básicos de la casa, la alimentación, el trabajo, o porque tienes personas no capacitadas, simplemente tienen una educación muy básica. Entonces, estas medidas, productos de la epidemia, están afectando de manera desigual, ¿no? Es lo que en algunos temas de educación se llama el efecto Mateo, porque hay una cita bíblica que dice que al que tiene se le dará en abundancia, y al que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene. El efecto Mateo es eso, que cuando hay un evento de este tipo, se genera una brecha muy grande por las condiciones previas. Entonces tienes personas que estaban bien antes y ahora siguen estando bien, y tenemos personas que estaban mal antes y ahora están en situación más desfavorable todavía. Yo creo que esas son las circunstancias en las que Venezuela está enfrentando el tema del COVID. Ahora, ¿qué hacer? Es difícil la respuesta. Yo sí creo que habría que por lo menos establecer un marco, ¿no? Yo creo que lo primero es que el aprendizaje tiene que seguir siendo liderado y tiene que ser responsabilidad, la conducción del aprendizaje de la escuela, ¿ok? La casa puede colaborar, pero el liderazgo tiene que estar en la escuela y particularmente en los maestros. Entonces, toda la estrategia de apoyo, en mi opinión, debería estar orientada al fortalecimiento de los docentes y a darle condiciones favorables a los docentes para que puedan de alguna manera apoyar la experiencia educativa de los niños en sus casas, ¿no? Y continúo haciendo analogías. Nosotros estamos todos confinados en nuestras casas, sin embargo ha habido un fenómeno como de acercamiento familiar, no porque estemos todos en el mismo espacio, porque nuestras familias están todas dispersas, pero a pesar de las distancias ha habido más frecuencia de comunicación y ha habido cierta unidad entre las familias a pesar del aislamiento. Algo similar debería pasar en las escuelas, es decir, la escuela no puede definirse solamente porque estemos todos reunidos en el edificio escolar, sino la escuela es un concepto donde es una comunidad que se acompaña, que se apoya para aprender, y esto es lo que deberíamos estar como buscando fortalecer, ¿no? No hacer un esfuerzo educativo que le haga un bypass al maestro, sino un esfuerzo educativo que apoye al maestro para que sea el maestro quien oriente o canalice los procesos de aprendizaje en la casa. Bueno, usted mencionaba el ejemplo de Uruguay, ¿no? Que utiliza estas herramientas web, electrónicas, como un aula virtual. Esto en este caso sería un plus de aprendizaje para este tipo de
de gadgets o de herramientas digitales para el aprendizaje del alumno. Acá en Venezuela viene a ser prácticamente una necesidad. Sin embargo, nuevamente, en un país que repartió canaimitas, donde ni siquiera el servicio de Internet estatal está funcionando, esta opción no es del todo como aplicable, más aún si consideramos tantas escuelas rurales que no tienen ni siquiera servicio de electricidad durante indeterminadas horas, escuelas e institutos que están aislados geográficamente. Muchísimas de estas escuelas que en mi trabajo tuve oportunidad de visitar, que están en comunidades indígenas aisladas, cómo esta gente se pone al día. Una de las cosas que nos comentaban en el formulario era que si existía la posibilidad de que toda la plana escolar de Venezuela se ponga al día, pero post-COVID. Es decir, hay manera de poner a los estudiantes venezolanos al día, pero verdaderamente como debería tratarse el pensum venezolano después que salgamos de la cuarentena. Yo quisiera comentarte algo antes de responderte esa pregunta, que estamos de acuerdo que Venezuela tiene condiciones preexistentes muy desfavorables para enfrentar el COVID, pero tampoco podemos sentirnos que somos una isla. El día de ayer o anteayer, no recuerdo ahorita, perdí la memoria, participé en un foro que lideraba Fernando Reimers del posgrado de educación de Harvard y Andreas Schleicher de la OCDE, el líder de PISA. Ya estábamos conectados gentes de todo el mundo y muchas de las preguntas que se hicieron en los comentarios tenían que ver con que habían sectores gigantescos de todos los países que no tenían acceso a Internet. Es decir, esto no es un problema solo de Venezuela. Ese problema está en Colombia, ese problema está en Brasil, ese problema lo tienen los Estados Unidos. Es decir, quizás las cifras o los porcentajes o las proporciones cambien, pero tienes un sector muy grande de la población que no puede ser atendido por esa vía. Ahora, respecto a que hay que hacer un esfuerzo de recuperación post-cuarentena de COVID, no tengo ninguna duda que hay que hacerlo. En el caso de Venezuela, digamos, para poder recuperar, recuérdense que nuestra condición persistente era muy deficiente. Nosotros en Venezuela tenemos más de 30% de analfabetismo escolar en tercer grado. Nosotros en Venezuela tenemos ya prácticamente 20 años que la selección de docentes en las escuelas públicas no se hace por mecanismos de mérito o por mecanismos de concurso, sino por algún tipo de relación clientelar o política. Eso ha sido muy deficitario. Tenemos en Venezuela muchos problemas también en la formación de educadores, no solo por los problemas económicos, sino porque ha habido una discriminación negativa hacia los egresados de ciertas universidades y de los pedagógicos para darle prioridad a otro tipo de espacios de formación de menor calidad. Es decir, que Venezuela tiene muchas carencias de calidad. De hecho, en Venezuela la palabra calidad y educación rara vez se juntan, digamos, no hay una discusión sobre el tema de la calidad. Entonces, sin duda hay que hacer un esfuerzo de recuperación, pero no es lo mismo un sistema educativo de calidad que ahora está sufriendo un incidente que lo deja sin poder trabajar durante unos meses y después cuando desaparece ese evento, el sistema vuelve a recuperar progresivamente su nivel de calidad, que para Venezuela, que tenía un nivel muy bajo de calidad, ¿okay?, tiene el evento y después del evento va a seguir con un bajo nivel de calidad, ¿no? Entonces, hago referencia a esto al sistema público venezolano. Quizás algunos de los participantes que comparten con nosotros en este foro están en una escuela de alta calidad, de alto desempeño, ¿no? Muy probablemente esa escuela, después de que cese la cuarentena, va a poder recuperar su nivel, va a poder hacer estrategias remediales. Pero el problema lo tenemos a nivel de todo el sistema público, que yo creo que es donde está el mayor de los retos. Bueno, usted está conversando un poco con nosotros lo del sistema como tal educativo y cuáles son sus retos. En ese sentido, hay una persona que nos hizo una pregunta y es, ¿cuál es el cambio de paradigma más difícil que debe enfrentar el sistema educativo venezolano para reconstruir el tejido social? Bueno, me asustan esos suspiros largos, profesor. no sé si es un paradigma, pero voy a ir un poquito atrás en el tiempo.
Ujú. En las ciencias pedagógicas, en los años 80, nos daba mucha curiosidad saber por qué una escuela funcionaba mejor que otra. Y empezaron todos los estudios de escuelas de eficiencia, escuelas eficaces, escuelas de calidad, y se empezaron a identificar variables que decían por qué esta escuela era mejor que esta otra. Y hoy en día queda clara muchas variables que explican por qué una escuela funciona bien. Cuando comenzaba este siglo, empezando el 2000, empezaron estudios ya no tanto porque una escuela era mejor que otra, sino porque un sistema educativo es mejor que otro. Es decir, porque el sistema educativo chileno tiene mejor desempeño que el sistema educativo colombiano, o porque el sistema educativo australiano tiene mejor desempeño que el español. O sea, se empezaron a hacer estudios sobre por qué unos sistemas tienen mejores desempeños que otros. Y aunque todavía esos estudios son iniciales, todos coinciden en que lo que diferencia un sistema educativo de otro, o la calidad de un sistema educativo de otro, es la calidad de sus maestros. Okay. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, bueno, ¿qué paradigma, qué cambio debería haber en Venezuela para que mejore la educación? Venezuela debería tener una relación distinta con sus maestros, ¿no? Eh, y aquí también se ha estudiado mucho cuáles son los componentes que definen la relación de un país con sus maestros. Tiene que ver, primero, con la valoración que se hace de la carrera. Eso significa si la carrera es considerada importante o no, culturalmente hablando. Yo pongo un ejemplo, me disculpen que el ejemplo es como muy coloquial. Yo estudié educación y soy educador, y la valoración social es lo que te dicen tus amigos o tus tías cuando tú dices que vas a estudiar educación. Es decir, Okay. eso es lo que la sociedad piensa de que una persona se dedique a la educación. Después es muy importante qué hace esa sociedad para formar a la persona que decide ser educador. ¿Okay? Cómo selecciona al educador y cómo lo prepara, cómo lo forma. Una vez que está formado, ¿qué hace la sociedad para seleccionar a los mejores para que trabajen en las escuelas? Entonces, tiene que haber unos procesos de selección. Después, ¿qué hace la sociedad para compensar económicamente a esa persona y diseñar una carrera profesional? Y después hay componentes de cómo lo acompañan en su trabajo, sus condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que en Venezuela deberíamos hacer un cambio importante en nuestra relación con los maestros, ¿okay? Porque lamentablemente la carrera docente o los docentes en Venezuela han sido muy abandonados en los últimos 15, 20 años, y es una carrera que no se le ha dado como la atención o el valor que tiene, digamos. Yo creo que ese es el cambio más importante que haríamos. Después de que tú empiezas a mejorar la calidad de tus maestros, entonces empiezan otros temas. Empiezas a haber discusiones más de corte pedagógico o de corte didáctico, o puede haber una discusión curricular, o puede haber discusiones de hacer mayores inversiones en infraestructura, y ahí hay espacio para muchas otras conversaciones. Pero en mi opinión, todo empieza por cambiar nuestra relación con los docentes. Ok, interesante esto, porque esa era una de las cosas que nos planteábamos nosotros antes de empezar este webinar, ¿no? Y quizás nosotros desde nuestra inexperiencia o desde lo que nosotros vemos desde afuera con el sistema educativo venezolano, nosotros quizás pensaríamos que la estructura, que el pensum de la educación en Venezuela estaría primero, pero usted nos está diciendo más bien que sería el cómo hacer de la educación una carrera más atractiva, cómo mejorar la relación con los educadores venezolanos. Ahora bien, como segundo paso, ¿cuál cree usted? Sí, inclusive, pero que te interrumpa, Ana María, pero inclusive yo he llegado a decir que el currículum es el maestro. O sea, tú podrías hacer una discusión sobre qué enseñar en cada grado, pero al final lo que se enseña en el grado es lo que el maestro es capaz de enseñar. Es así. Entonces, realmente creo que es fundamental cambiar nuestra relación con los docentes. A mí me salió así como se me asomó alguien en el chat que creo que hablaba sobre el promedio de exigencia o el Sí. promedio que le pedían a las personas para entrar a las universidades. Inés López pregunta, el promedio que se, no dice, el promedio que se exige en las universidades para la carrera de educación es el más bajo. Y otra persona nos comenta, Carla Bertorelli, un saludo, Carla, nos dice que lo primero que te dicen es que te vas a morir de hambre cuando tú dices que vas a estudiar educación. Entonces, bueno, Ahí eso... los cambios hay que hacerlos de manera orquestada. Les pongo un ejemplo, si tú incrementas el salario, lo que pasa es que en Venezuela hoy en día hablar de salario es muy difícil, digamos, porque uno no sabe cuánto valen las cosas, pero supongamos que tú multiplicas por 5 el valor del salario del maestro,
Eso no resuelve el problema porque le estás pagando 5 veces más a los maestros que a lo mejor no quieres, digamos, ¿no? Ujú. O maestros que tienen que mejorar. Pero tienes que pagar más o si no la gente no va a querer estudiar educación, o sea, es un ciclo, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer cambios graduales. O sea, tú tienes que eh, hacer campañas nacionales de valoración de la carrera del docente, tienes que mejorar la calidad de la formación que le das en las universidades, tienes que hacer más transparente y asociados a temas de mérito la contratación de los maestros, tienes que mejorar el sueldo, y es un poco como cuando uno, en estos días mi hijo menor me pedía que le explicara cómo se cambiaba el caucho de un carro. Es un poco como cuando uno va a cambiar un caucho, una de las cosas que uno le dicen cuando lo va a poner es que tiene que apretar las tuercas un poquito cada una a la vez. Uno debe apretar una sola tuerca. Tiene que darle vueltas alternativamente a distintas tuercas hasta que el caucho queda bien puesto, ¿no? Entonces, si nosotros queremos como ajustar la relación de Venezuela con los docentes, tenemos que darle vuelta a varias tuercas. Porque si tú, por ejemplo, pones un promedio de ingreso muy alto a la universidad, te quedas sin aspirantes, ¿ok? Entonces, tienes que ir haciendo pequeños ajustes para mejorar la calidad del que ingresa, pero también tienes que aumentarles el sueldo, pero también tienes que formar mejor a los que están dentro de la universidad y también tienes que mejorar los concursos de ingreso. Entonces, tienes que como que tocar varias variables y progresivamente va mejorando la calidad de los maestros. Pero esto no es un tema que podemos resolver en 1 o 2 años, sino tiene que haber una política de fortalecimiento de la carrera docente que se pueda sostener por lo menos por 5 o 10 años. Y entonces ahí tú sí empiezas a ver cambios importantes en la calidad del sistema. Bueno, rescato la última parte y es la política nacional. Entonces acá entramos en otra área y es la política educativa que debería tener el país versus la política partidista que tiene actualmente el pensum educativo, que es de una gran carga ideológica. Entonces, ¿cuáles son las mejoras que debería plantearse para el pensum educativo? ¿Qué quitar, qué rescatar, qué innovar en el pensum educativo de Venezuela? Bueno, les voy a decir algo que les puede sonar un poco controversial, pero yo creo que el problema ideológico es el menor de nuestros problemas en las escuelas. Eh, la ideología no ha causado, digamos, los intentos, digamos, de cambiar los libros de historia o dar una visión distorsionada de la realidad o de promover algunos valores políticos en las escuelas. Eso no, para mí, eso no ha causado mayores problemas. El drama es que la política educativa nacional desde hace muchos años olvidó temas de calidad. Es decir, no está centrada en garantizar que el 100% de los alumnos comprendan lo que lean en tercer grado, no está centrada en levantar los niveles de dominio, digamos, de las herramientas y los conocimientos matemáticos. El problema es que hemos abandonado el tema de la calidad. ¿Okay? Eso sí nos está causando gravísimos estragos. Creo que se los comenté al principio de la conversación, pero en Venezuela más del 30% de los niños de tercer grado no saben leer. ¿Okay? Y eso es gravísimo, porque tú aprendes a leer hasta tercer grado y a partir de cuarto grado lees para aprender. Entonces, si tú no sabes leer en tercer grado, muy probablemente tú vas a fracasar en tu escolaridad y vas a abandonar el sistema y no vas a poder seguir una trayectoria educativa que te conduzca a tener una profesión digna o un emprendimiento exitoso del cual te permita vivir y ser autónomo. Entonces, para mí las preocupaciones curriculares es cómo centrarnos en garantizar que el acceso a la cultura básica, digamos, a la cultura universal, esté garantizado para todos los venezolanos. Eso no lo hemos logrado. Nosotros cuando aplicamos en el 2009 las pruebas PISA en la gobernación de Miranda, el 80% de los estudiantes tenía niveles insuficientes de matemática. El 80%. En los promedios mundiales de esas mismas pruebas, solo el 8, el 12% está en esa situación. En nuestro caso era el 80%. Y la muestra de PISA en Miranda era mayoritariamente, por cierto, de escuelas privadas, y escuelas privadas, muchas de ellas consideradas de excelencia. Es decir, que el drama nuestro, insisto, no es ideológico. El drama nuestro es de calidad de la educación. O sea, nosotros tenemos que mejorar dramáticamente nuestra capacidad de lograr que todo el mundo adquiera las herramientas o los conocimientos básicos.
Bueno, esa sería la prioridad que deberíamos nosotros fijar como educación pública. Pero otros tópicos, quizás un poco más a lo que queremos nosotros llegar como organización y en vista de que nosotros vamos a estas escuelas y a estos liceos de todo tipo, ¿cómo podría enseñarse el tema de ciudadanía que sea digerible? Y si de verdad es factible esto o necesario, porque tenemos en mente todo un país ideal, pero no sabemos muy bien cómo ejecutarlo, ¿no? Y tenemos ciertas prioridades, pero todo tiene que ir de la mano, todo tiene que ir perfectamente orquestado y que vaya consone a lo que queremos a futuro, ¿no? Muchas cosas sí tienen emergencia, tienen prioridad de aplicación, pero no podemos descuidar el tema de formación ciudadana ni de valores para con estos venezolanos que se están formando, ¿no? Porque ¿qué tipo de sociedad tendríamos entonces al futuro? Sí, ahí tenemos una situación compleja porque las escuelas son cajas de resonancia de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Y la formación en ciudadanía eh, no depende solamente de las escuelas. A mí a veces me gusta recordar que las escuelas no son ni la causa de todos los problemas de la sociedad, ni el inicio de todas las soluciones son las escuelas. Es decir, la dinámica social es bastante más compleja y hay otros actores y otras instituciones que inciden especialmente en el comportamiento ciudadano. Aquí hace falta una articulación entre lo que hace la escuela, pero también lo que hacen las demás instituciones del país. Es decir, el liderazgo del país expresado en distintas instancias, ¿no? El liderazgo político, el liderazgo gubernamental, el liderazgo empresarial, el liderazgo universitario, y su comportamiento determina mucho el comportamiento de toda la ciudadanía, porque son modelos a seguir. Y les pongo yo creo que las escuelas hacen un trabajo bastante importante en temas de ciudadanía y las escuelas se comprometen y cumplen con la enseñanza de algunos conceptos ciudadanos, lo hacen de manera bastante eficiente. O sea, no pocos niños de 9, 10, 12 años le llaman la atención a sus padres por no estar cumpliendo algunas normas ciudadanas, estar cumpliendo algunos principios, digamos, porque los aprendieron en la escuela, pero si sus padres no los cumplen, rápidamente, digamos, ese aprendizaje cae en un saco roto, ¿no? Entonces, la escuela puede y debe tener un rol en la formación ciudadana, pero tiene que haber también otras instituciones que acompañen. Les pongo un ejemplo que no es de ciudadanía, pero es el que se me ocurre ahora. Yo cuando era director de escuela, varias veces traté de que las escuelas reciclaran. Y bueno, y los alumnos y las maestras rápidamente entran en una dinámica de respeto al ambiente, entran en una dinámica de reciclaje, empiezan a clasificar la basura y a ordenarla, digamos, para entregarla a un sistema que la pueda reciclar, pero la ciudad no está preparada para recibir basura reciclada. Los niños veían cómo recibían todas las cosas, las metían en el mismo camión de basura y se las llevaban, o las empresas recicladoras decían que iban a buscar regularmente las cosas y no las buscaban. Entonces la escuela se quedaba como frustrada, él hacía su trabajo de formación en temas ambientales, en temas de reciclaje, pero un acompañamiento en la sociedad. Entonces, lo que quiero simplemente poner en perspectiva, donde nosotros en las escuelas tenemos definitivamente un rol en formación ciudadana, pero no somos los únicos responsables de crear conciencia ciudadana y de formar principios ciudadanos. Vamos a retomar el tema de Colombia, que lo preguntaban en principio, ¿no? Colombia, ¿Cómo no? parte de ella tuvo situaciones muy difíciles, tuvo un panorama de violencia por muchísimos años, tuvo mucha deserción escolar y tuvo serios problemas con su cultura como tal, ¿no? Por toda esta oda a la violencia, todos estos incentivos que se hacía a este tipo de figuras, ¿no? Sé que usted actualmente tiene ya 2 años trabajando en Colombia, entonces, ¿qué tanto de esa experiencia colombiana podríamos rescatar para el sistema venezolano, hablando como esta construcción integral, tanto de adultos como de jóvenes, para la ciudadanía y el país que queremos, pero partiendo desde la educación? Bueno, yo podría ver alguna fortaleza del sistema educativo colombiano que nosotros podríamos retomar o de alguna manera aplicar. Por ejemplo, el sistema educativo colombiano desde hace muchos años selecciona a los maestros por sistemas de concurso.
Y esos concursos inclusive no los convoca el Ministerio de Educación. Aquí existe la Comisión Nacional de Servicio Civil, que es un ente autónomo distinto de los ministerios, y es esa comisión la que convoca y administra los concursos y le dice al Ministerio de Educación, estas son las personas que cumplieron con las características que ustedes, Ministerio de Educación, solicitaron, y se hacen procesos de convocatoria pública para seleccionar maestros, por ejemplo. Yo creo que eso es algo que le da mucha fortaleza al sistema educativo colombiano, le da mucha transparencia. Y eso tiene mucho que ver, por cierto, con que la gente quiera o no estudiar educación, porque si tú estudias educación y tú sabes que si tú eres un profesional competente, tú vas a poder ganar un concurso sin tener que ser amigo de nadie o estar inscrito en un partido o nada parecido, sino tú lo vas a ganar por tus propios méritos, la carrera es mucho más valorada, digamos, por personas que tienen una actitud profesional frente a la vida, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que Claro, eso es una cosa que podemos... es que es un tema de Adelante, Ana incentivo. María. Es que y disculpe que le interrumpa, pero es que es algo tan simple que a veces lo omitimos. Es un tema sencillamente de incentivos, en la medida en que yo te mejore el sueldo, te mejore las condiciones, te mejore también quizás los beneficios de ser educador en un país, también necesito exigirte a ti en aras de mantener o de subir estándares de calidad. Y esa era una de las cosas que a mí me costaba mucho quizás explicarle en estas comunidades rurales, donde ellos decían, mira, sencillamente yo me hice maestra porque mi mamá me mandó a estudiar eso para venir acá a la comunidad. Estoy hablándole un poco de comunidades indígenas, ¿no? Pero eso es un Sí, compromiso únicamente de la etnia, más no hay un compromiso ni siquiera un incentivo tampoco para mejorar la calidad. sí. La otra cosa, por ejemplo, que hace Colombia, que a mí me parece que nosotros podríamos imitar, es que Colombia evalúa todos los años la calidad de su sistema educativo, de sus escuelas. Aquí se aplican pruebas en tercero, en quinto y en noveno grado, y se dan resultados públicos, y esos resultados se les dan de vuelta a las escuelas, y se les pide a las escuelas que hagan planes de mejoramiento en función de los resultados que obtuvieron. Eh, Eso para mí le da como una transparencia eh, eh, al sistema educativo, porque tú puedes identificar dónde tienes más deficiencia, dónde tienes más fortaleza, ¿no? Venezuela ha estado negada. Nosotros, eso es lamentable, nosotros en los 90 éramos de los primeros países que teníamos pruebas nacionales, eran las pruebas CINEA. Estábamos avanzando, dando ejemplo en toda Latinoamérica con nuestras pruebas, pero a raíz de las decisiones que se tomaron a partir del 2000, eliminaron esas pruebas, porque por lo que digo que el gobierno ha abandonado el concepto de calidad, y hoy en día ningún ministro de educación venezolano puede responder. Por ejemplo, tú le preguntas al actual ministro de Educación de Venezuela cómo es el desempeño en lengua y matemática del país, en cuarto grado, en segundo grado, no te puede responder, digamos, esa pregunta no tiene respuesta porque no se hace un seguimiento, no se hace una evaluación. Entonces en Colombia existe un instituto dedicado a eso que se llama el ICFES. Yo creo que Venezuela necesita un instituto de evaluación de la calidad. Ahora, también te puedo decir qué cosas veo buenas en Venezuela que no veo en Colombia. Uh-huh. Por ejemplo, Venezuela tiene muy claro que debe haber un currículum nacional que garantice unos aprendizajes mínimos para todo el país, digamos, ¿no? Puede haber discusión si estamos de acuerdo o no con el currículum, etcétera, pero todos los venezolanos estamos de acuerdo en que debe haber un currículum nacional. Así es. Los colombianos no piensan así, los colombianos no tienen currículum nacional, dejan libertad plena a cada escuela decidir lo que va a enseñar, aunque han promovido algunas cosas que llaman aquí los derechos básicos de aprendizaje, etcétera, etcétera, pero en la práctica cada escuela establece prácticamente su currículum y eso genera muchas desigualdades, porque las escuelas con más habilidades profesionales proponen currículums más exigentes que pueden alcanzar mucho más logros y escuelas con menos capacidades ponen currículum más básicos, entonces eso te genera una cantidad de desigualdades en el desempeño del sistema. Yo creo que eso es una de las fortalezas del sistema educativo venezolano que tenemos que fortalecer y que tenemos que aprovechar. Otra fortaleza que tiene Venezuela es que nosotros tenemos, casi debería decir teníamos, pero vamos a decir que tenemos un sistema de educación público superior, gratuito, muy sólido, con 5 grandes universidades autónomas que permitían que prácticamente cualquier venezolano con capacidad académica pudiera ser profesional, digamos, ¿no? En Colombia y casi toda Latinoamérica la educación superior
principalmente privada, digamos, y es de difícil acceso para las personas que no tengan recursos. Entonces, yo creo que esa es otra fortaleza que nosotros tenemos en Venezuela, por lo menos conceptualmente, ¿no? Más allá de las grandísimas dificultades que tienen hoy nuestras universidades públicas, conceptualmente creo que es una de las grandes fortalezas de nuestro país. Sí, Con eso cumplo con decirte dos fortalezas de uno y dos fortalezas del otro. está bien. Nos pregunta Luis Federico Suárez, ¿qué aporte puede darle el sector privado a la educación pública? Oye, eh, Luis, yo creo yo creo que el sector privado tiene en algunas ocasiones condiciones muy favorables para hacer un buen desempeño de las escuelas. Yo, por ejemplo, yo trabajé muchos años en una escuela privada con muy buen presupuesto, con muy buenos estudiantes y profesores, y yo siempre sentía un poco la responsabilidad de que en nuestras escuelas nosotros pusiéramos en práctica, digamos, iniciativas, metodologías didácticas que nos permitieran probarlas, validarlas y que sirvieran después para llevarlas a otros contextos. Yo creo que las escuelas privadas tienen unas condiciones favorables, digamos, para ayudar al país a conocer de distintas maneras de hacer las cosas en una escuela. Yo creo que eso es un rol importante que puede hacer la escuela privada. Pero no hay que perder nunca de vista que el contexto de las escuelas privadas es muy distinto al contexto de las escuelas públicas. Yo, por ejemplo, yo trabajé con escuelas públicas y con escuelas de sectores muy populares, digamos, y yo siempre decía, por ejemplo, yo pasé muchos años de mi vida en sectores populares diciéndole a mis alumnos eh, que el futuro de ellos no tenía que ser igual que el de sus padres. Ellos podían tener un futuro mejor y distinto. Y después trabajé muchos años en escuelas privadas de alto desempeño, de mucho presupuesto, y me pasé 10 años de mi vida diciéndole a mis alumnos, el éxito no se hereda, el éxito es un logro personal, no importa que tus padres hayan tenido éxito en la vida, tu éxito no está garantizado. Entonces tú tienes que tener como un discurso distinto en un contexto o en otro, ¿no? Eh, yo cuando trabajaba en contextos muy populares me costaba mucho tener alto desempeño con mis alumnos. Y cuando trabajé en escuelas con mejores presupuestos, con familias mucho más sólidas, mucho más constituidas, me era un poco más fácil lograrlo, pero nunca creí que era un buen o un mal director, digamos. Siempre entendí que en un sitio jugaba con ventaja, en otro sitio jugaba con desventaja, y mi reto era tratar de que ambos tuvieran el mismo nivel de desempeño. O sea, cuando trabajaba con sectores menos favorecidos, no podía usarlo como excusa para hacerlo mal. Y cuando trabajaba con sectores más favorecidos, no podía usarlo como una justificación de que yo era un gran director, sino tenía que entender que los contextos eran distintos, ¿no? Creo que eso es importante tenerlo siempre presente cuando hablemos de espacios públicos y privados. Y te agrego una cosa más, Luis. En los estudios de la OCDE a nivel mundial sobre escuelas se han hecho análisis muy completos sobre comparando escuelas públicas y privadas. Y si tú comparas escuelas públicas y escuelas privadas que atiendan el mismo nivel socioeconómico, es decir, no dejas que la variable socioeconómica incida, sino controlas estadísticamente escuelas del mismo nivel socioeconómico, a nivel mundial las escuelas públicas son mejores que las privadas. Es decir, lo que pasa que detrás de lo que uno ve, especialmente en Venezuela, está metido todo un factor socioeconómico que te distorsiona la escuela. Entonces, no pensemos que una escuela es mejor que la otra por ser pública o por ser privada. En realidad, la diferencia a favor público-privado, si lo controlas estadísticamente, es casi que ninguna. ¿Okay? Entonces, bueno, eso es lo que creo yo que sería la relación público-privado en las escuelas en Venezuela. Ahora bien, otro sector que hace vida en nuestra sociedad, que son las ONGs y las instituciones educativas, ¿cómo podrían alinear proyectos multilaterales estos dos? Bueno, Estrategias. las ONGs tienen la ventaja de que tienen la libertad de pensar, de aportar, de crear, de apostarle algunos valores o apostarles a unos temas de manera bastante libre. ¿Okay? Yo creo que las ONGs pueden ser grandes aliadas en introducir mejoras en los sistemas, ¿no? Volviendo un poco a la comparación Colombia-Venezuela, una cosa que me impresionó aquí de Colombia
es que aquí el universo de fundaciones y ONG es mucho más grande que el de Venezuela. Es decir, aquí hay muchas ONGs abocadas a distintos temas. O sea, si tú te acercas a temas ciudadanos, por ejemplo, que les interesan a ustedes, hay muchas ONGs abocadas a esos temas, ONGs abocadas a temas de derechos humanos, otras abocadas a temas de calidad de la educación. Es decir, el ecosistema de ONG aquí en Colombia es muy fuerte, porque también está asociado a que tiene financiamiento privado y el sistema, digamos, económico colombiano está mucho más asentado sobre la iniciativa privada y sobre las empresas que en Venezuela. En Venezuela no nos olvidemos que hasta hace nada éramos un país que prácticamente vivíamos solamente del petróleo. ¿Okay? No recuerdo si fue Ulla Pietri o Mazazabala o quién dijo que para entender a Venezuela había que entender que la mayoría de los países, o en la mayoría de los países, los estados vivían de sus ciudadanos porque le cobraban impuestos, pero que Venezuela era un país donde los ciudadanos vivían del Estado, digamos, porque el Estado subsidiaba o el Estado hacía muchos aportes, o sea, el Estado no vivía de sus ciudadanos, el Estado vivía del petróleo. Entonces eso nos hace un país muy distinto, nos hace una economía muy distinta y por lo tanto tú tienes ONGs que se relacionan de forma muy distinta. Yo creo que eso es una diferencia importante entre Colombia y Venezuela. Bueno, por acá nos pregunta, hay muchos educadores preguntando acá. Este dice que de acuerdo a su experiencia por el actual país donde vive, pudiera darnos ejemplos del sistema educativo americano, de conocerlas, respecto al desempeño en general que presentan las escuelas públicas. ¿Qué considera que es clave en ese sistema? Bueno, yo Dímelo expandiría otra esta vez, por favor, pregunta. Ana María, que Ajá. Le hacen una pregunta en el contexto de Colombia, ¿no? Sin embargo, a mí me Sí, gustaría expandir esto, porque sé que usted es un hombre de mundo, profesor. Usted ha ido a través del mundo estudiando sistemas educativos, uno más distinto que el otro. Entonces, ¿qué considera usted que podría de eso rescatarse e implementarse en Venezuela? Que de verdad funcione, porque quizá el tema bueno, de... hay un estudio que hizo Emiliana Vegas hace ya varios años, comparando sistemas educativos exitosos, eh, y encontró algo muy interesante. Hay varias formas de hacer las cosas bien. Lo voy a volver a decir. Hay varias formas de hacer las cosas bien. También hay varias formas de hacer las cosas mal. Pero digamos, hay varios sistemas que funcionan bien. Entonces, tú podrías decir, bueno, el sistema educativo finlandés, tan famoso, digamos, ¿no? ¿Qué podríamos nosotros aprender de los finlandeses? O Singapur, digamos, ¿qué podríamos nosotros aprender de Singapur o del estado de Ontario en Canadá, por ejemplo, que también es muy exitoso, ¿no? Y cuando tú comparas los sistemas educativos, te das cuenta que su éxito no siempre lo basan en lo mismo. ¿Okay? Entonces, no en un sentido nacionalista, ¿ok? Pero sí en un sentido pragmático, para que Venezuela tenga un buen sistema educativo, tiene que tener un buen sistema educativo venezolano. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tendríamos que, en base a nuestra realidad, ¿okay?, empezar a tomar iniciativas para que mejoren las condiciones que sí tienen todos los sistemas educativos de calidad. Ya hablé de una de ellas, es decir, ¿qué podría hacer Venezuela por tener mejores maestros? Es un tema que Venezuela tiene que resolver. Segundo, ¿qué podríamos hacer en Venezuela para invertir más y mejor en las escuelas? Sistemas de financiamiento. Pero en Venezuela, cuando hablamos de financiar e invertir más en educación, pensamos que es simplemente poner más dinero, entregarle más dinero a las universidades o subirle los sueldos a los maestros. Los países que han mejorado sus sistemas invirtiendo más y mejor en las escuelas o en las universidades han generado algunos sistemas donde el recurso se asigna en función de algunos resultados. Es decir, yo te doy recursos en función de la cantidad de alumnos que está formando o en base a la calidad de alumnos que está formando, y empieza a haber una asignación de recursos que responde a algún criterio. Por ejemplo, Chile, que es considerado el país más neoliberal de Latinoamérica y muy criticado por eso, pero Chile tiene de los mejores sistemas de asignación de recursos a las escuelas porque le da más recursos a las escuelas que atienden comunidades más pobres. Es decir, pone más dinero
en quien más lo necesita. Y con eso han logrado reducir muchísimo las brechas socioeconómicas de desempeño escolar. Entonces, yo creo que Venezuela necesita introducir cambios, pero cambios a la venezolana, es decir, cambios que sean viables para Venezuela y que respondan realmente a nuestras necesidades y no replicar necesariamente otros modelos. Y con esto termino estos ejemplos. Voy a comparar Ontario con Finlandia. El sistema finlandés prácticamente está todo sostenido sobre la calidad de sus maestros. ¿Okay? Finlandia históricamente ha logrado que apliquen a la universidad solamente estudiantes que están entre los mejores de su promoción. No son, hay un mito de que son los tres mejores, no, no es cierto. Están entre los mejores. La universidad, ellos forman sus educadores prácticamente solamente en una universidad, la Universidad de Helsinki, y tienen una estrategia que los forman muy bien. Entonces, una vez que tienen maestros muy bien formados, prácticamente los dejan ir a trabajar y los dejan hacer lo que ellos quieran, ¿ok? Porque están muy bien formados. Pero Canadá, en Ontario, por ejemplo, no es así. Ellos tienen maestros no de tanta calidad como los de Finlandia, pero tienen un sistema educativo de alto desempeño porque entonces tienen toda una estructura de acompañamiento, de apoyo, de supervisión a los maestros para que los maestros hagan un buen trabajo. Entonces, quizás no tienes tan buenos maestros, pero tienes un excelente sistema de acompañamiento y apoyo. ¿Ok? Entonces tú dices, bueno, ¿qué sistema se parece más a Venezuela? Puedo discutir. Yo creo que se parece un poco más al o se parecería un poco al canadiense y un poco menos al de Finlandia, pero eso es un debate que podríamos dar. Yo creo que lo importante es que nosotros introduzcamos cambios en nuestro sistema, pero pensando en cómo lograr un mejor desempeño, una mejor calidad en las escuelas como norte. Eso tiene que ser el objetivo. Geraldine Hugueto pregunta, ¿qué edad considera usted que pudiera ser crítica en la formación de valores ciudadanos en los niños? Y si quizá pudiera hacerse énfasis en los grados escolares competentes. Bueno, los valores indudablemente se pueden enseñar prácticamente desde cualquier edad, adaptándolos a ese momento, pero creo que como que la ventana clave para formarlos está entre los 12 y los 16 años, que es cuando ya la persona empieza a tener noción real del otro, ¿ok? Empieza a tener noción real de que pertenece a una sociedad y empieza a tener una percepción de lo que está bien y lo que está mal y lo que favorece, digamos, el bien común y lo que no lo favorece. Entonces, yo creo que, aunque tú puedes trabajar valores desde los 3, 4, 5 años, donde es muy importante tener una estrategia clara es entre los 12 y los 16 años. Ok. Profesores y maestros me están preguntando por acá, si hoy usted fuera profesor de una institución privada, sabiendo que con y sin recursos hay dificultades para acceder a Internet, ¿qué estrategia aplicaría en este escenario del COVID-19? Bueno, agradezco muchísimo la pregunta porque me hace recordarme de los mejores momentos de mi vida, que son cuando yo tenía mis alumnos de cuarto año de bachillerato que les daba clases de psicología, o cuando tenía mis alumnos de cuarto grado, que fui maestro de cuarto grado también en algún momento. Bueno, yo lo primero es que, como conozco a mis alumnos, yo me establecería un plan de decir, bueno, ¿qué puedo hacer que ellos mantengan, desde que no pierdan lo aprendido? ¿Ok? Yo pongo una analogía. Esto es como cuando tú tienes un incidente en un avión, ¿ok? Y quieres resolver la emergencia, tu plan no es seguir ascendiendo, tu plan es seguir volando, preferiblemente a la misma altura. Entonces, yo me propondría, digamos, cuáles son los conceptos básicos que quisiera que mis alumnos sostuvieran por estos meses. Como los conozco, tengo más o menos noción de qué es lo que necesito que sigan haciendo o que se mantengan. Lo segundo es que buscaría algún mecanismo de comunicación con las casas. En estos días me mostraba una fotografía de una escuela que colgaban en la reja de afuera unos sobres con los nombres de los alumnos y en esos sobres ellos dejaban mensajes para sus alumnos para que los papás pasaran y lo buscaran y se los llevaran, ¿no? Entonces, te digo eso porque tiene que haber alguna manera que yo me pueda comunicar con mis alumnos, así sea con el sobrecito o alguna manera, o un mensajito de texto, alguna manera me puedo comunicar, ¿ok? O sea, establezco una red de comunicación. Basado en esa red de comunicación, mando asignaciones
¿ok? Y las recibo. Y no solamente recibo la asignación que mandé, sino tengo que también recibir algún feedback, ¿ok? De cómo funcionó, cómo no funcionó. Eh, lo otro que trataría es ver si en las casas de mis alumnos puedo conseguir un adulto aliado. Que ese adulto aliado pueden ser los padres, pero no tienen que ser los padres. El adulto aliado puede ser algún familiar, el hermano mayor, alguien que sea como mi cómplice en esto que estoy tratando de hacer con los niños. Eh, si logramos cumplir eso, yo creo que tú puedes mantener el avión volando, digamos, o perdiendo poca altura, ¿okay? Concentrándote en las cosas básicas. Y avanzo un poco más en el tema del el ejemplo del avión. A mí me gustó mucho la aviación en una época y tuve la suerte de poder volar mucho de copiloto. Cuando tienes una emergencia en el avión, hay una cosa que llaman los pilotos que es tablero reducido. Es que en aquel tablero donde tienes muchas cosas, no le pones atención a todo, sino le pones atención a tres cosas. Le pones atención a la velocidad, le pones atención a la altura y le pones atención a la posición del avión que ves en el horizonte artificial. Y te olvidas de lo demás, ¿no? Entonces, el reto que tú tienes como maestra es, ¿vale? ¿Cuál es tu tablero reducido? Es decir, ¿cuáles son las tres cosas a las cuales tú le vas a poner atención durante estos meses? Yo trabajaría con esas tres cosas con los alumnos. Ok, ¿qué serían estas tres cosas en su prioridad, profesor? También nos hacen unas preguntas por acá que creo que parcialmente fue respondida para Samuel Díaz, que era cómo involucrar a los padres en el proceso educativo de la situación actual, ya que están reemplazando de cierto modo al profesor de manera presencial. ¿Qué herramientas le recomendaría? En este tablero El, reducido para los padres, ¿qué incluiría usted? depende de quiénes sean mis alumnos y quiénes sean mis padres. Vamos a Okay, estar claros, en Venezuela, en un porcentaje altísimo, los maestros no pueden contar con los padres. okay. ¿Qué Distintas estrategia razones. ¿Ok? sería efectiva? Sí, muchas gracias. ¿Qué estrategia Bueno, sería porque efectiva? recordemos que, bueno, no estoy tan seguro de cuál es la estrategia, lo que estoy diciendo es cuál es la realidad, ¿ok? No, 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 Porque, era otra pregunta. no, no, ajá, no, pero déjame terminarte la idea de los padres. Adelante. No olvidemos que las escuelas, especialmente en el sector público, tienen la responsabilidad de darle a los alumnos lo que no encuentran en su casa, ¿ok? Porque si las escuelas solamente fuesen capaces de replicar en la escuela lo que ellos podrían aprender en su casa, entonces ¿para qué existen las escuelas? Esa pregunta, el informe Coleman en los Estados Unidos en los años 60 lo presentó y se debatió muchísimo, ¿no? Eh, la idea de la escuela es que el futuro de una persona no esté determinado por la condición de su familia. Es decir, la idea es que vamos a recordar algo, y me permiten, voy a ir un poco más atrás. Los sociólogos dicen que hay un círculo que llaman el círculo de la pobreza. Que eso es que tú naces en un hogar pobre, ese hogar pobre te envía a una escuela que te da una pobre educación. Como tienes pobre educación, tienes pocas habilidades y capacidades. Como tienes pocas habilidades y capacidades, no puedes acceder a un empleo productivo o no puedes tener un emprendimiento exitoso. Tienes ingresos económicos precarios y te quedas en la pobreza. Y eso es un círculo. Ese círculo se rompe cuando tú naces en un hogar pobre con carencia, vas a una escuela, pero recibes una educación de calidad que te da habilidades y capacidades para entonces tener acceso a un empleo formal de calidad o a un emprendimiento exitoso. Tienes ingresos económicos suficientes para tener autonomía e independencia económica y llevar adelante un proyecto de vida familiar. Entonces, ¿por qué recuerdo esto? Porque para tú romper el ciclo de que nací en un hogar pobre y voy a una escuela de calidad, hay una ruptura escuela-familia, porque la escuela te da cosas que tú no encuentras en tu casa. Puede ser valores que no encuentras en tu casa, conocimiento que no encuentras en tu casa, libros que no encuentras en tu casa. Es decir, ese es el rol de la escuela. Entonces, en esta situación que tenemos, tú dices, bueno, ¿cómo hago que la escuela, perdón, que la casa se convierta en escuela? Bueno, depende de la casa. Ciertamente. Claro, depende de la casa. Entonces, si tú eres un buen maestro, una buena maestra, tú tienes más o menos noción de quiénes son tus familias y sabes que puedes aspirar de ellas. Tú puedes tener familias muy comprometidas con la educación de sus niños, pero que no tienen capacidad de asistirlos. Entonces tú usas ese compromiso para hacer ciertas cosas. O tú puedes tener
alumnos que son hijos de familias profesionales que saben que les pueden explicar matemáticas mejor que tú. Entonces, ahí tú puedes ensayar otras cosas. Entonces, lo que quisiera dejarles ver es que no hay blanco y negro, aquí hay muchos grises, digamos, ¿no? Quien quiera simplificar este problema demasiado se va a equivocar. A mí me gusta mucho una afirmación que leí hace unos años atrás y trato de repetir, que todo problema complejo tiene una respuesta simple, coma, generalmente errada. Entonces, en la relación de las escuelas con las familias es compleja, no tiene respuesta simple. Entonces, yo sí creo que hay que construir una relación, pero una relación que sea realista, no ficticia, no romántica, sino una relación realista con el tablero reducido que les decía, ¿okay? Con el tablero reducido, con la aspiración de que el avión mantenga la altura o caiga muy poco, pero en muchas relaciones hogar-escuela no podemos aspirar a que el avión siga subiendo. Más bien hay que esperar a que termine o cese, digamos, el aislamiento o las medidas sanitarias y entonces hacer un gran esfuerzo de recuperación una vez que ya nos reencontramos los alumnos y los maestros en las escuelas. Usted me hizo recordar con esto una relación casa-escuela, y es que yo soy hija de padres semianalfabetos. Mi papá llegó hasta segundo grado y no lo terminó por precisamente salir a trabajar, y mi mamá analfabeta. Y en este caso, ellos no sabían cómo suplir mis necesidades. La prioridad era que yo fuera a la escuela y que estudiara. Entonces, como mi mamá no sabía suplir las necesidades que tenía yo particulares en ciertas materias, ella me dejaba más tiempo en la escuela y le pedía encarecidamente a la maestra que me ayudara con eso y le llevaba siempre jugos, pastelitos o algo. Entonces, eso me hace recordar un poco la escala de grises de la que usted habla en esta relación que tienen los padres con la escuela. Voy a hacer una última pregunta en la Ana que me María, hacen... Señor. Ana María, antes de que hagas la pregunta, qué hermoso tu testimonio. Gracias, profe. A ti, gracias por compartirlo, porque Gracias. ese es el rol de las escuelas. Es así, y fue determinante. Me emocionaste. Yo también me emociono. Mi mamá está pendiente de estos videos siempre, así que bueno. Bueno, por acá preguntan, si estuviera en sus manos, ¿cómo formularía una política pública que estimule la vinculación de la empresa privada con la educación pública, bien sea con sus alumnos o sus profesores? Yo sí creo que hay un espacio muy grande de relación de la empresa privada con alumnos y profesores, especialmente en la educación media y educación técnica. Porque la empresa privada es el motor de una economía. La empresa privada es quien de alguna manera puede garantizar unos niveles de prosperidad que nos permitan a todo el país una calidad de vida. Y mientras haya un diálogo, digamos, entre la empresa privada y el sistema educativo en cuanto a lo que estamos formando y cómo lo estamos formando y para qué lo estamos preparando, nosotros potenciamos esa relación. Y en la medida que la empresa privada encuentre que el sistema educativo la está acompañando y la está fortaleciendo, la empresa normalmente tiene también capacidad de invertir o acompañar o apoyar las escuelas. ¿Okay? Muchísimas escuelas de Venezuela reciben o recibían, porque nuestro aparato productivo y nuestro parque de empresas privadas se ha reducido prácticamente al 10%, pero recibían muchísimo apoyo de las empresas privadas, ¿no? Yo creo que sí hay mucho espacio para esa relación y es necesario promoverlo. Bien. Profesor, usted es un hombre de analogías como buen educador, así que quisiera que me responda qué tan atrasado está el sistema educativo venezolano en comparación con el mundo. Más aún, entendiendo que tenemos una Agenda 2030 en la cual todo el mundo se comprometió a llegar, ¿no? Es difícil afirmarlo, Ana María, porque hoy en día cuando se quieren comparar sistemas educativos, hay que tomar, digamos, los datos de las evaluaciones internacionales y Venezuela no participa de evaluaciones internacionales. La única evaluación internacional que se hizo la promovimos nosotros en el 2009 y no fue de Venezuela, fue solamente del Estado Miranda. Y nosotros
estamos bastante rezagados. O sea, piensa que en general Latinoamérica está muy rezagada con respecto al resto del mundo en su sistema educativo. El país latinoamericano con mejor desempeño es Chile, y sin embargo Chile todavía no está en el promedio mundial. ¿Okay? Y si hiciéramos un ranking, Chile estaría de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, y después de quinto vendrían Uruguay, Colombia, digamos, como países en desempeño, y nosotros estaríamos en la cola, lamentablemente. Ahora, lástima que no podemos compartir algunas gráficas, pero hay una gráfica que me encanta compartir, que analiza el desempeño de los sistemas educativos desde los años 60 hasta hoy. Y tú ves como sistemas educativos que estaban rezagados hace 60 años, hoy en día están en los primeros lugares y viceversa, ¿no? Es decir, que esto no es la vida no es una fotografía, la vida es una película. Nosotros pudiésemos, digamos, estar mucho mejor, no en tanto tiempo. Ustedes dirán 60 años y se pondrán las manos en la cabeza. Yo tengo 58 y digo 60 años porque es el transcurso de la vida de una persona, no es demasiado para un país. O sea, si nosotros fuésemos capaces de tomar las políticas educativas correctas y sostenerlas en el tiempo, no en 60 años, pero nosotros en 8 o 10 años podríamos tener un panorama muy distinto de la educación del país, ¿no? Nosotros lo vimos en Miranda. Yo estuve 9 años en la gobernación. Nosotros cuando llegamos teníamos 30% de analfabetismo en tercer grado, y trabajamos, y cuando entregamos la gobernación, nuestro nivel de analfabetismo en tercer grado era menor al 3%. Es decir, que tú puedes realmente introducir cambios, no con demasiados recursos. Nosotros no teníamos muchos recursos, simplemente era poniendo el foco en lo que era importante, valorando a los maestros y desarrollando estrategias orientadas hacia lo que realmente es central, y empiezan a haber resultados. Bueno, profesor, ya pasamos la hora y la conversación está buenísima. Quisiera que, primero, que nos comparta esa gráfica y con todo gusto la compartimos en las redes, dándole la autoría, porque es de suma importancia. Muchísimas personas ven los webinars repetidos por problemas de conexión, y la asistencia de personas que lo ven y lo comparten es casi tanto como las personas que se conectan. Así que si tiene a bien compartirlo con nosotros, lo publicamos en nuestras redes. Claro, sí, es una gráfica que no es mía, es una gráfica que produjo la OCDE hace muchos años atrás, y yo la comparto. Es de dominio público, con mucho gusto se las envío. Unas palabras para todos los que lo estamos viendo y para los que hacemos toda esta labor de sembrar ciudadanía en Venezuela, tanto en escuelas como en liceos y en espacios públicos en general, profesor. Bueno, no, mis palabras son de agradecimiento por darme esta oportunidad de compartir. Quisiera siempre transmitirle ánimo a mis compañeros educadores. Uno no escoge el tiempo que le tocó vivir, pero uno sí puede escoger lo que va a hacer frente a esas circunstancias. Entonces, yo les pediría que no cesaran en sus esfuerzos por ayudar a sus alumnos a convertirse en mejor personas, por muy duras que sean las circunstancias. Dicen los psicólogos del mundo de la psicología positiva que este tipo de traumas y dificultades fortalecen a las sociedades, fortalecen a las personas. Yo a veces lo escucho y digo, bueno, pero vamos a ver cuándo nos vamos a fortalecer, porque por ahora no ha sido sino cuesta abajo. Pero yo sí creo que de aquí nosotros vamos a salir muy fortalecidos como sociedad. Creo que nuestros alumnos, digamos, que han vivido todas estas circunstancias, van a ser adultos mucho más maduros, mucho más equilibrados que nosotros. Van a valorar mucho más las cosas que tienen y las que no tienen. Entonces, mi invitación a ustedes como educadores es que mantengan ese esfuerzo y se sientan siempre orgullosos de la profesión que tenemos, que no le reclamemos a la historia el tiempo que nos tocó vivir, sino decidamos cómo la vamos a enfrentar, y podamos decir dentro de unos años que en las circunstancias más difíciles nosotros hicimos lo correcto, hicimos lo que estaba en nuestras manos por apoyar a nuestros alumnos. Muchísimas gracias, profesor, por permitirnos este tiempo. Sé que usted siempre está muy ocupado y ahorita se encuentra en Colombia haciendo una labor igual de bella como la que hizo para nuestro país.
Le mandamos un gran abrazo desde acá y desde distintas partes de América. Y bueno, esta es su casa, sumamente agradecidos con usted. Gracias, igual con ustedes. Mucho cariño para todos. Un abrazo, profe. Dale.